Buenas, mi nombre es Livia Cristina Mejía Cardiles y mi grupo está conformado por Rosa Ángela Pinto Sánchez y Juan David Pedroso de la Hoz. Estamos en tercer semestre de Administración de Empresas en la Universidad de Pamplona. Hoy hablaremos lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Como tenemos aquí, es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un periodo definido. Una definición técnica de este es que es el Producto Interno Bruto. Es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Y se utiliza para medir riquezas que genera un país, también conocido por su sigla como PBI. Bueno, hay algunos datos que no incluyen el cálculo del PIB, simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer. Por ejemplo, tenemos los bienes de autoconsumo o la llamada económica sumergida. Bueno, el PIB se suele calcular trimestralmente, aunque el dato de PIB que se suele utilizar para medir el tamaño de una economía es el PIB anual, es decir, todo lo producido de un territorio durante un año. ¿Para qué sirve? Bueno, el PIB sirve para encontrar la evaluación, la tendencia y las transacciones estructurales de la economía a partir de datos comparables entre sí y con aquellos calculados para el año. Bueno, tenemos que cuando el PIB sube, significa que está aumentando de forma general el consumo, el gasto y la inversión en el territorio. Y cuando aumenta el gasto y el consumo, es cuando aumenta el PIB. Se suele desencadenar un efecto positivo en la economía, ya que estos aumentos hacen crecer los ingresos de las empresas, las familias y los administradores, las cuales tendrían más capital para invertir y crear empleo, lo que de nuevo hace crecer el consumo y el gasto, y al haber más personas con capacidad de consumir. Es por ello que cuando sube el PIB suelen crecer el empleo y aumentar los salarios de los trabajadores. En cambio, cuando el PIB disminuye o hay una recesión económica, de forma agregada disminuye el consumo y los beneficios de las empresas, por lo que se reduce el empleo y la inversión. Es por eso que es un indicador tan importante y tan seguido por inversores y periodistas. Aquí tenemos una gráfica que representa la tasa de crecimiento del PIB desde el 31 de marzo del 2016 hasta junio 30 del 2021, en el que podemos observar que durante el primer semestre del 2021, el PIB representa un crecimiento del 8% respecto al periodo anterior, que respecto al 2020. Para una mayor explicación, tenemos aquí esta gráfica de los últimos 5 años que hemos tenido respecto al Producto Interno Bruto. Observamos que para el segundo trimestre del 2021, los sectores como el comercio al por mayor, al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas, transportes y almacenamiento, alojamientos y servicios de comida impulsaron el crecimiento al 17,6% respecto al año anterior.
Bueno, por lo tanto, tenemos que las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son el comercio al por mayor y al por menor, con alojamiento y servicio de comida crecen un 40,3% y este contribuye al 6,1 puntos porcentuales a la variación anual. Tenemos las industrias manufactureras que crecen un 32%, contribuye al 3,5%. Tenemos las actividades artísticas que estas contribuyen a un 1,9%. Y tenemos la recreación y otras actividades de las mismas actividades artísticas. Y por lo tanto podemos afirmar que durante el primer semestre del 2021 el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento del 8,8%, como lo dije anteriormente, respecto al mismo periodo del año anterior. Y esta variación se explica principalmente ¿por qué? Porque el comercio al por mayor y al por menor representa reparación de vehículos, automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, crece en un 15,7% que contribuye al 2,8 puntos porcentuales de la variación anual del mismo año. Tenemos. Y las industrias manufactureras crecen un 18,2% que contribuye al 2,1 puntos porcentuales de la variación anual. La administración pública y defensa, bueno, planes de seguridad social, afiliación obligatoria, educación, actividades, atención de salud humana y servicios sociales, esta crece en un 6,4%, que este contribuye al 1,1 puntos porcentuales de la variación anual. Composición de PIB por demanda. En un total de 100%, el consumo ocupa un 64,62%, como lo logran ver aquí, ¿cierto? El gasto público ocupa un 17,24%. La balanza comercial está en negativo, ocupa un menos 11,66%. Y la inversión ocupa un 29,7%. Esta es la composición de PIB en demanda. La economía colombiana registró la mayor contracción de las últimas 7 décadas, como consecuencia de los efectos negativos que produjo la pandemia del COVID-19. Pese a este desempeño negativo de la economía del país durante el 2020, esta ha mostrado una significativa recuperación. Ha tenido unos sectores que le han servido para su crecimiento, le han apoyado. Los sectores económicos que aportaron más al Producto Interno Bruto en el tercer periodo del 2021 del 40% fueron el sector comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. Aunque fueron estos mismos sectores los más golpeados y mostraron caída debido a las trascendentales y drásticas medidas que adoptaron gobernadores y alcaldes, son los mismos sectores que han crecido debido a todas las estrategias y medidas implementadas por el gobierno para la reactivación económica. En el sector comercio, debido al confinamiento que se vivió, este sector fue uno de los más golpeados, de lo que más sufrió, ya que no se podía salir, no había manera de generar ingresos y no había manera de adquirir bienes y servicios, las familias colombianas. El comercio es aquel que abarca todo, que ya sea compra, comida, tarjetas, plata, etc. Tenemos el transporte. El transporte es aquella que nos ayuda a transportar nuestras, ya sea alimentos, ya sea...
En el alojamiento y los servicios de comida, la contracción observada fue del menos 67,2% en el segundo trimestre del 2020 y lo comparamos con la expansión que ha tenido este año del 163,6% y está aportando el 2,7 puntos al renglón de la economía. Tenemos otros sectores como son la agricultura, la industria, la manufactura y el sector inmobiliario. En el sector de agricultura creció entre abril y junio del 2021, creció un porcentaje del 3,5% frente a la contracción del 2020 que fue del menos 0,2% en el mismo periodo del 2020. La industria manufactura ha tenido una expansión en el trimestre, en la actividad fue del 32,5% y aportaron el 3,5% puntos porcentuales al renglón de crecimiento. Este había decaído en un 24,9% en el segundo trimestre del 2020. En el sector de inmobiliario, tenemos el sector construcción y el mobiliario como tal. El construcción creció el 17,3% frente a la caída del año pasado, que fue del menos 36,9%, que en su momento se asoció a la parálisis de obras durante abril y mayo del año pasado. Este aportó a la economía el 0,9 puntos de crecimiento trimestral. El sector inmobiliario creció en el tercer trimestre el 2,1%, en comparación con el año 2020, el 1,7% en el segundo trimestre. Los servicios públicos han mostrado una variación del 9,1% en comparación con una caída del menos 8,5% del año pasado. Muchas gracias.